No sabes lo feliz que estoy de tenerte aquí otra vez. Eres mi primera invitada que sale 2 veces en este podcast de Expansiónate. Qué Estoy bien. feliz de tenerte aquí. Bueno, para quienes no te hayan visto antes, que sea esta la primera vez que te ven, pueden ir y buscar en el episodio 18 de Expansiónate, donde hablamos de la comunicación con nuestros maestros animales, plantas, y también hablamos de la comunicación con el hogar, que para mí esto es algo nuevo que yo nunca había escuchado en mi vida, lo de comunicarse con el hogar, así que los invito a que vayan y lo vean. Pero hoy vamos a estar hablando de la canalización, qué es, quién puede, quién no puede canalizar, para qué nos sirve, cómo nos ayuda a expandir conciencia, si nos hace mejores o no. Y entonces quiero que comencemos ya. ¿Empezamos? Empezamos. Expansiónate. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos expansivos y expansivas en cualquier lugar del mundo en donde se encuentren. Hoy me siento súper bien acompañada de Silvana Villota. Silvana es terapeuta canalizadora en el centro El Jardín del Alma, es facilitadora en terapias de sanación y elevación del nivel de conciencia, es canalizadora también en comunicación interespecie y muchas cosas más, pero estas son las principales. Yo soy Bea García Ares, soy la escritora del bestseller Eres Reeditable, un libro que puede ayudarte a transformar tu percepción acerca de esa persona que tú piensas que eres inamoviblemente, y te puede ayudar a convertirte en la persona que necesitas ser para lograr las cosas que desde tu alma realmente resuenan. Entonces, hoy, como dije antes, vamos a estar hablando de la canalización, así que bienvenida, Silvana. ¿Cómo estás? Pues más que contenta, vea. Yo soy feliz compartiendo. Yo creo que eso es lo que más me expande a mí todo el tiempo, es expandirme. Eso es el máximo regalo que me pueden dar. Bueno, genial, porque yo estoy aquí súper agradecida que te encuentres compartiendo tanta sabiduría con nosotros. Bueno, lo que quiero empezar preguntándote es lo más evidente, por si alguna persona no lo sabe o alguna persona necesita aclaratoria. ¿Qué es la canalización? ¿Qué significa canalizar? Porque es un término que últimamente se escucha mucho, pero no sé si quizás a veces lo podemos estar usando equivocadamente. Entonces, ¿qué es la canalización? Bueno, sí, sí, últimamente se lo escucha más. Hace unos, no sé, 10 años se escuchaba un tanto menos, que es cuando yo lo empecé a escuchar. Ya había información, pero sí cada vez es más, y veo muchos canalizadores ya en, no sé, en las redes, en YouTube, y bueno, lo cual pues también es algo gratificante, y a la vez es como de cuidado, como a ver, quién tanto dice que está canalizando y a quién es que canaliza, qué es lo que canaliza, ¿no? Entonces, sí, siempre hay que andar con todo esto con mucha prudencia, creo yo. Bueno, el término de canalizar, de hecho, no sé exactamente por dónde pudo haber llegado, pero pues siempre han habido canalizadores en el planeta. Siempre hay personas que han recibido información de otros campos de información. Yo definiría por ahora la canalización como ese mecanismo que hay que tenemos todos nosotros para acceder a campos que no percibimos, digamos, con los 5 sentidos. Son otros campos sutiles que, que no son tan sencillos de ver en el día a día, porque si no todas las personas estuviéramos viendo seres de luz o fantasmas o entidades, ¿no? O estuviéramos escuchando informaciones como si tuviéramos un radio acá metido, y estaríamos un poco en caos. Entonces tenemos los 5 sentidos activados, y los que canalizamos hacemos eso, es conectar con esos otros campos que no están en, en la simple percepción del día a día. Ok. Y ya un poco respondiste a lo que te iba a preguntar después. Uh -huh. ¿Quiénes pueden canalizar? ¿Quiénes son las personas que pueden recibir información de esas otras dimensiones o entidades o seres de luz? Esa es una pregunta. Y la otra, de una vez te la dejo,
¿quién manda esa información? Yo tengo mi hipótesis, porque yo también canalizo información, pero tú también, tú te dedicas a eso de manera profesional y abierta. Entonces, ¿quiénes pueden canalizar y de quién se canaliza? Bueno, todos podemos canalizar, absolutamente todos. De hecho, todos hemos canalizado en algún momento de nuestra vida y no nos hemos dado cuenta, lo hemos hecho de manera, llamémosle, inconsciente. Yo claro que lo hago de manera consciente con los pacientes o los consultantes porque van a eso, y también lo hago de manera inconsciente cuando tengo, por ejemplo, una intuición, una corazonada. Creo que a todos nos ha pasado que sentimos a alguien que está mal y lo llamamos y justamente estaba mal. Y usualmente es con gente que tenemos cercanía o cariño. Es como lo más fácil. De hecho, las madres con los hijos les pasa mucho eso, ¿no? Porque ese vínculo es tan amoroso, tan desinteresado, tan grande, que, que la mamá siente como que el hijo está en alguna situación y llama y le dice, ¿qué te pasa? Y le dice, sí, mami, estaba pasándome justo esto. Y es porque están conectados y el campo de información está conectado, el de la mamá con el hijo, evidentemente, ¿no? Ahí sí como que no necesitamos ese tipo de pruebas científicas que nos diga que estamos conectados con nuestra madre. Pero cuando decimos que podemos conectar no solo con nuestra madre, sino con cualquier persona que no conocemos, ahí ya nuestra mente dice, no, tampoco. Más fácil con la mamá sí te creo, pero no te creo con un desconocido. Pero realmente es lo mismo, es una conexión con el campo de información de la otra persona. Ok. ¿Por qué sucede que la madre sí conecta con el hijo? Porque no tiene digamos, una intención más que el amor, lo más honesto, lo más sincero. No existe una, una corrupción en ese sentimiento. Entonces, se conecta muy fácilmente y simplemente les llama la atención que estén tan conectados. Ok. Cuando realmente, pues todos somos parte de de un mismo planeta, o todos somos parte de una misma entidad llamada una sola conciencia. Entonces, tú y yo estamos conectadas, independientemente que físicamente aún no nos conozcamos. Ya nuestros campos de información ya se tocaron. Sí. Entonces, por eso es que podemos leer el campo de información de otros y lo podemos hacer, por supuesto, todos. Ok. ¿De dónde viene esa información? Porque una cosa es quizás, o sea, por ejemplo, a mí me pasa que yo tengo siento algo que le está pasando a un amigo, a un conocido, entonces voy y lo llamo, oye, soñé contigo, me llegó esta información, entonces me corroboran, sí, efectivamente, o con un cliente, o alguien con quien ya yo preconecté, como le acabas de explicar. Uh -huh. Pero siento que es como mi intuición. Pero luego hay otra cosa muy diferente y es que cuando de pronto estoy hablando con esa persona, me llega en ese momento una información que yo siento que no proviene de mi Uh -huh. interior, sino que me llega de otro lado. Entonces, ¿de dónde viene esa ¿De dónde información viene? según tú? Sí. eh, Me gusta tomar como palabra el campo de información, Okay. porque no es un solo sitio, no es una sola entidad, no es como, lo que pasa es que nuestra mente necesita esas estructuras, como con qué conecto, como si fuera una sola cosa, y Sí, lo que realmente conectas con una red de información, como el ok. wifi, ¿no? Y Si yo con por eso le ponen nombres, ¿no? Como si fuese una persona, como una Esther persona, Hitch que lo llama Abraham o Sheila Gillette que lo llama Teo, es así, ¿no? sí, sí, es más fácil para nuestra mente comprenderlo y también está bien porque tenemos que buscar los términos con los cuales entendamos, ¿no? Como cuando a un niño de kinder de 3 4 años le enseñas algo, pues busca los términos adecuados para que lo comprenda y no está mal. Es de acuerdo a su nivel de conciencia, a su edad, a su mente. Y con nosotros también necesitamos aún, porque aunque nos sentimos que somos que la tenemos clara en muchas cosas, no, también estamos en evolución y nos falta entender muchas cosas. Y entonces nuestra mente también nos está ayudando a que codifiquemos
codifiquemos esto como con nombres, como con dimensiones, primera dimensión, segunda dimensión, y así se nos hace más fácil entender. Realmente es un campo de información. Okay. Es más neutral, como de alguna forma lo veo yo. No, no me voy a ningún lado religioso o espiritual, sino buscando que sea neutral, porque no importa que seas ateo, no importa religioso, judío, no, eso es una forma de expresarte en esta existencia, pero las entidades y el ser superior, la conexión con la divinidad es la misma, llámale universo o como quieras. Exacto, y tampoco importa el nombre que le pongas a esa entidad o conjunto de entidades que te mandan esa información. Lo puedes llamar Dios, universo, ángeles, ¿no? Sí, sí, sin embargo, como en todo, hay unas líneas delgadas entre lo que me está beneficiando y lo que no. Te pongo un ejemplo. Claro, lo que para unos es Dios, para otros es otro Dios. Si vamos de pronto a una tribu donde donde el sol es el Dios y acá el Dios es un señor de barba que está arriba en el cielo, no son el mismo Dios. Y cuando haces la conexión, no es el mismo Dios. Entonces, son unas diferencias que hay que trascenderlas para conectar con la real divinidad, lo que está encima de ese nombre. Porque tú, por ejemplo, puedes decir, yo soy Bea, y te sientes identificada con tu Bea y yo con mi Silvana. Pero realmente tú te llamas así, pero eres mucho más que eso. Si te limitas a pensar que tú eres eso, pues estamos casi que en nada. Yo soy un ser que se manifiesta como Bea, pero acá atrás hay algo más, mucho más grande, mucho más divino, mucho más perfecto. Entonces, estos nombres suelen causarnos un estancamiento en esa comunicación. Entonces, cuando intento comunicarme con esa divinidad, ese plano, ese campo de información, busco la forma la más lejana, la más que sea más fuera del campo mental, ni siquiera le llamo Dios, porque digo, no, Dios es ¿cuál? ¿O a cuáles? Entonces digo, no, el que está más encima, la creación, la primera conciencia, lo que está incorruptible. Entonces, pues eso se va haciendo, digamos, de alguna forma entrando en conciencia de ese tipo de conexiones que no sabemos que estamos haciendo y que las hacemos muy a la ligera y decimos, yo conecto con un ángel y se llama tal. ¿Estás seguro? ¿Estás segura que es un ángel? ¿Estás segura que es un plano angélico? ¿Estás segura que es un ser de luz? ¿O es alguien que se puso unas alas y dijo, mira, yo soy un ser de luz? Aquí en mi casa puede entrar alguien disfrazado de Jesús y me puede decir, hola, soy Jesús. Y como le veo el traje, digo, ah, mira, sí, pero puede ser simplemente un traje. Y eso se lo va también equilibrando, preguntando, sabiendo preguntar a estos seres que llegan, si es, no es. hay que equilibrar como esos sentires para saber si te estás o no comunicando y con qué, con quién. Podría ser entonces que si una persona quiere aprender a canalizar o mejorarlo, simplemente recibir la información sin cuestionar quién es que la manda. Mira, por ejemplo, tú, ahora que mencionaste tu libro, El Ser Reditable, yo dije, pues claro, pues vea, lo canalizaste. Eso no es un libro que sale de tu intelecto, es un libro que conectaste con algo de tu sentir, estoy segura, y por eso tuvo tan grandes resultados. Por eso mueve a las personas, por eso tiene un efecto. No es un libro que tú vas a archivar y ese libro se va a quedar ahí como, ah, mira, Bea escribió este libro tan bonito. No, leámoslo, volvámoslo a leer. Incluso estoy segura que la gente lo vuelve a leer y lee otra cosa que no leyó la primera vez. Así incluso es. Tú, incluso tú dices, uy, mira de dónde me salió esto tan bonito. Sí, sí, yo a veces la leo y digo, ¿esto lo escribí yo? No, a veces no me acuerdo. Eso. Y sí, lo escribiste tú, pero conectada con tu yo superior, o sea que lo canalizaste. ¿Por qué estoy tan segura que lo canalizaste? Porque esto debió haberte producido
una expansión en tu ser, una alegría del corazón, una confianza total en lo que estabas diciendo. Entonces son varios factores que se van como chuleando que digo, entonces estoy canalizando. No tengo la duda de que eso salió de mi más profunda pureza y sí, como honesto, Como como lo más, sabiduría. sí, como una sabiduría que claro, tú dices, no sé de dónde me salió. ¿Será que fui yo? Claro, porque hay dudas de nuestra propia sabiduría, porque no sabemos que estamos conectando con campos de información muy, muy sabios, tienen mucha sabiduría y bajamos esa información y la escribimos y no nos damos cuenta que eso somos nosotros, que podemos conectar sin necesidad de que tú te llamaras soy la canalizadora Beatriz. No. Exacto. ¿Sí? No deberíamos como ponerle nombres, ¿verdad? Sino simplemente recibir esa información, puede ser. Sí, pero así como te digo que hay que irse ajustando, hay que saber qué o a quién estamos canalizando. Entonces, claro, hay que abrirse y siempre saber que el filtro es lo que estoy percibiendo como bienestar, por ejemplo. Si me estoy sintiendo agotada, pesada, con miedo, eso no. Ok, ¿Puedes estar canalizando? Claro, ok, pero pues una vibración que está más abajo, más baja que la tuya. Pero si canalizo una vibración más alta, llámese mi ser superior o una entidad muy de luz, muy de colaboración contigo, vas a sentir alegría, expansión, calma, seguridad, confianza, todo lo que consideramos en este plano bueno. ok. Sí, como ¿Sí? emociones de alta vibración. Y me imagino Sí. que a ti, que tú cuando estás ayudando a un cliente, a una persona, y estás canalizando información para esa persona, me imagino la gente te pregunta, ¿de dónde viene, no? Sí, aunque siempre intento hacerle una pequeña introducción de 5 minutos Ok, mientras le explico que esa información no es mía, sino que es de él, es de la persona que está al frente, porque lo que hago es tocar su campo de información y buscar la información que esté más cercana, que le sea de beneficio para él. ok, Entonces siempre hago un poco la explicación, pero como la charla es tan fluida como lo que estamos haciendo ahora, y el sentir del consultante es tan placentero que a veces no, ni siquiera preguntan, dicen, bueno, usted, o sea, yo te escucho, ¿no? No, intentan no pararse mucho en eso, sino aprovechar lo que estamos hablando y el aprendizaje que estamos los dos teniendo. ok. Lo que te voy a preguntar ahora es, ¿qué hábitos debería tener una persona que quiere canalizar? Y te voy a hablar de mi propia experiencia. Yo Uh -huh. hasta hace muy pocos años, yo no llamaba a lo que yo sé o a lo que yo siento o a la información que recibo canalización. Primero, porque ni me sabía el término, así entonces, como dijiste tú, no era tan conocido. Pero aunque me lo hubiese sabido, jamás lo hubiese llamado canalización, porque eran cosas como muy puntuales y muy superficiales, por decirlo de alguna forma. En mi caso, yo lo hubiese llamado de pronto intuición, por Uh darle un nombre. -huh. Que la intuición al final también es como explicabas, como una manera de canalizar, pero digamos que sentía más que venía de mi propia sabiduría. Uh Luego -huh. que yo empecé a desarrollar ciertos hábitos, y eso se explica en el primer episodio de este podcast, yo ahí empecé como a recibir información que yo sentía, ya va, esto no viene de mí, Uh esto -huh. viene de una conexión con algo más grande, porque esta información no es un simple aviso de que vete por la izquierda, vete por la derecha. Esto es una Sí, información más profundo. completa que me llega acerca de una persona, de una circunstancia y digamos que yo no tendría acceso a ella si no fuese por algo más grande que yo, ¿me explico? Entonces, en mi caso, yo sí tuve que desarrollar una serie de hábitos y esos hábitos no los desarrollé para ser canalizadora, esos hábitos los desarrollé para superar una circunstancia que me estaba ahogando, ¿no? Como la meditación, el eliminar los procesados y todo eso. Entonces, la consecuencia súper inesperada, muy inesperada, fue que me empezaran a pasar este tipo de situaciones extrasensoriales.
Pero hoy en día entiendo que si yo no hubiese desarrollado esos hábitos, jamás yo hubiese llegado a esto. Entonces, quiero preguntarte a ti como persona que se dedica a canalizar, porque sé que si bien es cierto que yo tengo algunos hábitos, tú tienes unos hábitos mucho más profundos y lo sé porque, por ejemplo, a la hora de hacerte una entrevista, yo sé que tú tienes un ritual detrás de estas entrevistas donde tú pasas mucho tiempo en calma y haciendo ciertas cosas. Entonces, para una persona que esté escuchando y diga, sí, yo quiero canalizar información que me ayude a ser más intuitivo, a tomar mejores decisiones, que me ayude a ayudar incluso a mi familia, a mis hijos, a mi pareja. ¿Qué tiene que hacer una persona para poder ser mejor canalizador? Bueno, esa pregunta me abre muchísimas respuestas. Mientras la decías, pues llegan 100.000 cosas y a ver cómo voy a ordenar esto. Si bien es cierto, yo he recomendado algunos tips, porque a la gente le gusta el orden, como no el 1, 2, 3, ¿no? Siempre digo primero que confíen, es como primero, segundo, tercero que confíen, porque sin confianza, por más que dejes los procesados y tomes agua, no vas a canalizar. Confiar en la información que te llega, que es genuina, Sí, ¿no? sí, y Entonces, confiar en que eres capaz. ok. Bueno, eh, mientras comentabas lo que yo hacía para hacer este tipo de entrevistas, lo cual es verdad. Digamos, hoy me levanté a las 5 de la mañana, he estado más a ver qué es canalizar. Yo misma me pregunto qué es canalizar. O sea, ya voy como preparándome, ¿no? No intelectualmente, sino para que ese campo de información esté muy abierto cuando hable contigo. Ok. Entonces, hago, claro, ese tipo de conexiones de tomar mucha agua, porque el agua es canalizadora, entonces me hace conectar más fácil con el campo de información, siempre ando con mi botella de agua, ahí hidratando. Sí, evito los alimentos muy pesados, aunque no dejo de tomar lo que tiene cafeína, ¿no? O sea, hasta ahí. Y eso se supone que te altera, pero a mi cuerpo aún le hace bien. Y estaba pensando en las personas que son canales y no tienen acceso ni a esta información y que trabajan, no sé, que tienen un salario mínimo, que comen o en la calle o en donde les toque y les toca comer o salchichas o comida procesada y no pueden canalizar. No, sí, también pueden. Sí, o sea, no podría ser que esto sea que ser canal sería algo muy elitista, ¿no? Como, si Sí, tienes... de hecho yo siempre digo que no porque una persona efectivamente no haga todo eso, no puede. Eso, Porque hay bueno. gente que haga lo que haga, incluso hay gente que no quiere Sí, sí, canalizar sí. nada y nace como con ese don y lo tiene toda su vida aunque no Sí. quiera. Pero si yo, lo que, según mi experiencia, si no lo Ujú. tienes, si tú sientes como que no eres capaz de canalizar, pues sí, el desarrollar ciertos hábitos te puede ayudar. Sí. Entonces, esto como para que lo tengamos claro, que es verdad que no es necesario. No es necesario prender la vela, no es necesario pasar un palo santo, no es necesario. Eso es muy de acuerdo a cada ser, Ok, de acuerdo a cada naturaleza. Por eso, antes de cualquier recomendación, hay que conocerse a uno mismo para ver qué es lo que me hace bien a mí, cuál es mi código. Si a mí mi código es el agua, de que voy a canalizar agua, ¿no? Es como inmediato, sí, ténganme agua, y se me empieza a secar la boca, es verdad. Entonces, ya tengo mi herramienta, que para mí es el agua, y hay personas como mis compañeras de trabajo, yo no las veo con una botella de agua, tienen otros códigos internos, frases, movimientos, que incluso ahí viene nuestra preciosa mente y nuestro precioso ego a ayudarnos a darnos ideas de cuál sería nuestro código, nuestro tip personal para conectar con esa información, que puede ser nada, simplemente respirar y hacerlo. Porque, digamos, yo tengo esta conversación contigo, pero cuando tengo un paciente, no es que yo me levanto a las 5 de la mañana. Voy inmediatamente y no hago ninguna preparación. La preparación ya tiene que estar implícita. exacto. Entonces, con esto te pongo un ejemplo. Si yo hago ejercicio todos los días,
Antes de hacer ejercicio, claro, me tomo 10 minutos, 15 para hacer el calentamiento para que el cuerpo esté listo. Pero si un sábado y domingo no entreno, no significa que no me pueda agachar, no significa que no pueda levantar algo pesado. Claro que lo voy a hacer inmediatamente, el cuerpo ya está listo para hacerlo. Entonces, la mente a veces nos quiere complicar mucho la cosa. Nos quiere mostrar que todo es complejo o nos manda abajo diciéndome, no, tú no puedes. No, eso es de otros. Esta persona sí porque está en otro país, pero tú porque estás en una ciudad pequeña, no creo que puedas. Eso nos pasa a todos. Entonces, así como hay que abordar estas herramientas, también hay que irlas quitando un poquito, ¿no? Como que no es tan necesario. Ok. Pero son nuestros propios códigos. Ok. Si quieres, yo te voy a contar un poco lo que a mí me resulta, porque hablabas de los códigos de cada quien, ¿no? Así como el tuyo es el agua. De hecho, yo estoy haciendo una investigación muy profunda para reunir todos estos códigos y poderlos compartir, para que cada quien vaya probando cuál de todos estos códigos le funciona mejor. A veces es un conjunto. Y, por ejemplo, en mi caso, si yo tuviese que elegir los más importantes, para mí probablemente el más importante es la oxigenación, o sea, el tener el cuerpo bien oxigenado, la respiración, luego el otro tener la mente en calma, es decir, la meditación en mi caso, porque hay muchas maneras de poner la mente en calma, no solo la meditación es la única. Hay gente que me dice, vea, es que ya a mí me cuesta meditar, pero me encanta bailar durante las, bueno, pues baila, ¿no? Por ejemplo. Y diría que el tercero, pues sí, en mi caso es la de la alimentación. Yo, por ejemplo, si voy a una fiesta y hay una parrilla, un churrasco, yo como churrasco ese día, tomo lo que haya, ese Coca-Cola con churrasco, qué sé yo. Yo, olvídate, esa semana, nada, yo no funciono. Claro. O sea, si yo trabajase de tener que canalizar, no, olvídate, esa semana no trabajo. Entonces, para mí esos son como los 3 códigos, pero entiendo que no para todo el mundo es igual, porque como dices, hay gente que come de todo, hace de todo, reggaetón hasta el piso y canaliza igual, ¿sabes? Sin ningún problema. Imagínense, o sea, cualquiera puede hacerlo definitivamente. Exacto. Claro que sí. Sí, los códigos son demasiado personales. Sin embargo, sí hay unas generalidades como lo que tú dices de la respiración. Claro, la oxigenación, la hidratación, son como esos básicos, pensaría yo. El dejar no la mente necesariamente en blanco, sino calmarla un momento. Exacto. Sí, como es muy fácil, por ejemplo, y esto cualquier persona lo puede hacer independientemente de que no haga meditación, y es que puede respirar conscientemente. Respirar, sintiendo cómo se infla aquí el pecho, cómo se desinfla, escuchándose cómo suena la nariz, cómo entra el aire, si está caliente o frío. Solo con eso la mente baja toda su revolución. Entonces, cuando decimos calmar la mente, a veces solamente es eso. O sea, pararla tan de pensamientos que me están bombardeando y me concentro en uno. Entonces, ¿qué mejor que solo en la respiración? Y eso es gratis. Exacto. Y lo puede hacer todo el mundo. Entonces, ese tip también me parece muy, muy fácil de manejarlo. La hidratación, por supuesto, porque igual nuestro cuerpo es agua. No es algo tampoco tan exclusivo de Silvana, sino que todos somos agua. Entonces, lo que hacemos es como despertar también esas moléculas de agua por allá adentro, y el agua es transmisora de información. Eso no es un secreto para nadie. Entonces, a mí me gusta tener mi cuerpo hidratado y se me hace más sencillo. Tan sencillo que el sitio de donde más canalizo y muchas personas les pasa es en la ducha, que no es un momento de meditación. Y me estoy enjuagando y me estoy lavando y me empieza a llegar unas claridades. Digo, ¿por qué? Porque es agua. ¿Sabes qué me pasó a mí? Y yo creo que eso nunca lo he contado. Que antes de meditar, incluso antes de aprender a meditar, digamos, yo estaba pasando por una circunstancia un poco retadora, por decirlo de alguna forma, porque es que uno no termina haciendo casi ninguna de estas cosas solo porque sí. O sea, generalmente cuando decides empezar a meditar, decides cambiar algo te pasó. Exacto, tu manera de alimentarte, es porque la vida te dio ahí un apretoncito
y dijiste, bueno, voy a cambiar unos hábitos. Y entonces cuando estaba pasando por esa situación, a mí se me ocurrió un día, bueno, no se me ocurrió, iba pasando cerca de un río, me quedé mirando el agua y me di cuenta que el mirar el agua me transmitía tanta calma, es un poco lo que dices como simplemente respirar o Ujú. simplemente, pues en mi caso fue simplemente mirar el agua y yo empecé a imaginar que todas esas circunstancias en mi vida con las que no me sentía cómoda, de pronto se iban con el agua y se iban con el agua. Y entonces yo tomé eso como una rutina. Desde ese día seguí yendo al río y todos los días miraba el agua. Ya después con el tiempo empecé a meditar y así, pero eso tan simple, mirar el agua, a mí me ayudó un montón y Ujú. no es casualidad que sea agua lo que yo estaba mirando y no otra cosa. El agua tiene muchísimas propiedades y muchísima magia, por decirlo de alguna forma. Ahora, otra forma que hay para probarse a uno mismo la canalización y para que te des cuenta, el que esté escuchando, que todos podemos, es lanzar una pregunta. ¿A quién? A mí mismo. Buscar una pregunta incluso que mi intelecto no sepa. No preguntarse algo que ya esté claro en ti, ¿no? Como, no sé. Porque a veces, claro, uno está canalizando y da informaciones a otros sobre el universo, sobre los planetas, sobre la situación mundial, sobre los seres de este planeta que están haciendo X cosa. Y yo digo, yo eso no lo sabía, mi intelecto no lo sabe. Entonces, me acostumbro a lanzar preguntas que sé que no hay forma de que yo sepa. Y esa pregunta busca el campo de información y te trae una respuesta. Y esa pregunta, buscar hacerla, claro, en un estado de calma. Si lo que estás haciendo ahorita es empezando, aprendiendo, ¿no? Estoy dando tips como muy básicos, Sí. de quedarse en silencio y decir, o hacer la pregunta, pido a mi ser superior que me conteste esta respuesta, conecto con el campo de información de este tema y dejar que suceda. Y observar el primer pensamiento que te llegue o la primera visión que te llegue, porque no siempre son pensamientos, a veces son visiones o a veces son auditivos o a veces intuiciones. Entonces, dejar que llegue y dice, ¿y yo de dónde saqué esto? Pues de ese campo de información, porque cuando buscas en Google, tú no sabes a dónde estás conectando, te dices, ¿qué es tal cosa? Y él solito busca en ese campo de información llamado Google o llamado Internet. Nosotros también lo que hacemos es lanzar la pregunta y él solo busca en qué carpetas de información en todo el campo cuántico, busca la información y te la trae. Entonces hay que ser muy precisa y al igual que el buscador, de enviar la pregunta adecuada, a ver qué llega. Y O después incluso, aceptar lo que llega, ¿no? Porque una amiga me decía, vea, yo quiero ser más intuitiva, pero lo que me da miedo de ser intuitiva es que me llegue información que yo no quiero aceptar. eso no pasa, eso no tiene por qué pasar. O sea, eso ya es incluso un pretexto muy interno de no quiero. Claro, pero por ejemplo, voy a poner un ejemplo para explicarlo mejor. Digamos que tú estás en un trabajo donde ya sientes que no debes estar, entonces mandas esta pregunta al campo de información y el campo te responde, no, efectivamente ya no tienes que estar Ah, ahí. no. Y entonces Ajá. dices, ay, no, yo no quería escuchar eso porque Sí. entonces me tengo que ir, no tengo otro trabajo y cómo pago la factura. Y entonces entras como en ese conflicto de que ya sé lo que tengo que hacer, pero no lo quiero hacer. Casi que mejor Sí, no lo hubiese sabido, ¿sabes? comprendo. Lo comprendo muy bien. Me ha pasado muchas veces. Y por eso es que si uno aprende a hacer una pregunta como esa, ¿debo continuar en este trabajo? Y te llega, ¿no? No, listo. ¿Qué debo hacer? Como continuar con la pregunta. ¿Cuánto tiempo puedo continuar? ¿Qué recomendaciones hay para mí? O al campo se le dice, busca el camino más adecuado o sea, para continuar. Búscame a dónde tengo que ir. Muéstrame con quién debo hablar, hacia dónde debo dirigirme. O sea, continúa la conversación. Nunca vas a quedar en, no,
no vas a trabajar aquí más, y se va al campo de información, no, él se queda. Ok, pero para las personas que están escuchando, ¿cómo podríamos explicarle de dónde recibir esta información? Por ejemplo, en mi caso, yo la voy viendo como en las cositas del día, voy prestando atención, pero sin obsesionarme, simplemente estar presente y voy viendo como señales. Luego también en los sueños recibo información, pero según tu experiencia, ¿en qué deberían fijarse? ¿O en qué deberían, o simplemente sentir, o cómo deberían saber cuál es esa información que les está recibiendo para alguien que no está tan entrenado como tú lo estás y que lo tienes súper identificado? Eso también es como los códigos. También yo pido, por ejemplo, sincronías, ¿no? Pido un mensaje, me llega la claridad y pido confirmación, sin pena. Es mi propio ser el que está hablando conmigo. Entonces le digo, ok, entiendo, por favor, una confirmación durante el día. Permíteme estar muy atento todo el día y dame las señales necesarias para reconfirmar esto que estoy sintiendo ahorita. Y entonces salgo de mi casa y empiezan mis códigos, ya sea, no sé, un número en una placa o un letrero que dice, no sé, no vayas para allá. Y uno ya tiene, uno va leyendo sus códigos y dice, ah, ya, ok, esto es una sincronía, y digo, listo, listo, entendido, entendí. Un letrero en la calle así que diga, no vayas para allá. Sí, sí, eso pasa así. O alguien te llama y te distrae de eso y te dice, mira, necesito que vengas para acá. Y yo, ¿por qué por qué me sacó de mi camino? Incluso un golpe. A veces, una vez estaba discutiendo, pero no discutiendo con alguien, sino conmigo adentro, pero en la mente con alguien. ¿No? Estaba muy enojada y quería decirle esto. Y no que iba a escuchar sincronicidades ni nada. Estaba muy enojada y estaba esperando que llamara a la persona para llegar con todo y discutir. Cuando no sé de dónde, hice una vuelta y me pegué un golpe en el dedo, que claro, me paró y dije, ok, entendí. Silencio, o sea, un rato, para. Porque claro, seguramente tenía otras sincronías y no las veía, porque las sincronías no tienen que llegar con un golpe. Pero estaba tan alterada que la única forma que encontró mi ser era que me golpeara el dedo, paré, y entonces ya me llamó la persona y yo, hola, ¿cómo estás? Espérate que me golpeé un dedo. Pero, y la discusión la paré en mi cabeza y pues agradecí que se me hubiera presentado ese pequeño golpe para reflexionar, ¿no? Pero las sincronías pueden ser muy amables, muy amorosas, pero hay que estar atento, escuchar, estar atento. Ok, ¿cómo es una sesión de canalización contigo? Es decir, yo, por ejemplo, tengo una situación que quiero resolver, entonces voy, te cuento la situación y en el 100% de los casos recibes información o eso es simplemente una pequeña herramienta de una cantidad de herramientas que podrías estar utilizando o no utilizarla en todos los casos. Porque cuando uno dice canalizadora profesional, uno se imagina que es que llega ahí, oye, mira, que no sé si irme del trabajo o no. Ah, bueno, espérate ahí que ya te lo paso todo por un tubo. Aquí viene toda la información. Ok. Bueno, diría que en el 100% de los casos, pues por supuesto se hace la canalización. Creo que nunca ha pasado algo que no llegue, ¿no? Ahorita no recuerdo, pero no tengo ese recuerdo. ¿Por qué? Porque es la conexión con el campo de información, insisto, no es como que haya alguien que me lo permita o no. Soy yo la que me permito conectar con ese campo. Ahora, si una persona va a consulta diciendo, ¿me caso o no me caso? Porque ya me ha pasado. Okay. No, espérate, esa respuesta jamás la puede dar un guía o un canalizador. Espérame, que tú eres el que debe decidir eso. Antes de responder sí o no, que no va a pasar, vamos a analizar por qué haces esa pregunta. Y entonces se abre el campo de información y solo la persona puede decidirlo, por supuesto. Yo creo que el deber de un terapeuta es que haya un empoderamiento del que está al frente, que haya voluntad del que está al frente, que él sea el que elija y decida. Uno solo le muestra
probabilidades, posibilidades, le muestra de pronto alguna debilidad que está teniendo, que ahí evidentemente está teniendo una debilidad en elegir, ¿no? Entonces, claro que hay personas que van al sí y al no, y eso no pasa. Entonces, de primerazo se les dice, aquí no hay clarividencia, aquí no te voy a mostrar qué va a pasar, porque va a pasar lo que tú quieras que pase, según lo que elijas en este momento. Bueno, y algunas veces sí les hago conectar con la tierra, tomar tierra. A veces están muy dispersos, llegan muy alterados. Bueno, es que depende del paciente, pero sí les suelo hacer tomar tierra, que visualicen, que se enraizan en la tierra, porque su ser se va a acoger de ahí para poder tener fuerza para recibir la información que está recibiendo. Los hago que ellos mismos conecten con su ser superior, que no sea yo la que conecta nomás con ellos, no, ellos que aprendan y que cuando vayan a la casa puedan hacerlo por sí mismos. Ok. Y porque yo siempre les digo, si hoy me muero, entonces no van a recibir mensaje, no, tienen que saberlo recibir todos. Yo les doy un empujón, si quieren regresar, regresan, pero lo ideal es que se vayan ya con una herramienta. Entonces, esa es como la primera conexión, o respirar, sentirse, percibir el cuerpo, pero eso no demora sino 5 minutos. Lo demás es una conversación en la que entro a preguntar o a recordarle elementos que se ha olvidado, porque en el 90%, si no es más, de las personas, de los casos, me dicen, yo sí lo había pensado lo que usted me está diciendo. Y pues claro, es tu campo de información. Dice, sí, pero no creía que eso era así. Entonces, es como una conversación en donde yo les digo, olvídese un poco que yo soy Silvana, que me presento como Silvana, y ten una conversación contigo mismo. Y vamos aquí los dos a resolverla. Y al final, energéticamente, si hago un cierre mío de canal, de mi espacio, de mis cuerpos y del otro, para que él también lo haga y pueda él también hacer sus cierres en el momento que desee. No es que cualquiera le pueda ir abriendo a uno los campos y léame, no, da un permiso, que sea tu voluntad la que está en el momento actuando, ¿no? ¿Te ha pasado, esa es una pregunta así como de niñita chiquita, ¿te ha pasado que de pronto vas por la calle o estás en un lugar donde hay gente desconocida y te llega un mensaje para esa persona? Claro que sí. ¿Qué haces ahí? Qué buena, me llamo Silvana. Les mandan a decir que mire, que por favor, que se divorcie ya. Pues ha sido muy complejo eso. Para mí, con mi personalidad, ha sido muy complejo. Ya no me pasa. Me pasaba antes de reconocer que era canalizadora, o sea, cuando era adolescente, joven o desde niña, que yo decía, ¿por qué quiero decirle esto? Y no lo decía. Ok. Y justamente el otro día que me invitaron a un paseo con unas personas que no conocía, era un domingo, era un día en que tú no estás trabajando, ni tu interés es llamar la atención, sino un paseo. Y apenas vi una persona, me llegaron muchas sensaciones que tengo que hablar con él, pero el campo no me dice qué, simplemente me dice, dile que tienes que hablar con él. Ay, no. Entonces empieza un revuelto interno de, no quiero, no quiero, no vine a eso, no me conoce, ¿cómo le explico? Pero fue tan bello que, bueno, que en un momento tomé impulso y vi que se fue para un lado y me fui atrás de esta persona. Creo que nos habían presentado nada más, era un grupo grande, y le dije, necesito hablar con usted. Usted no me conoce, yo no lo conozco, pero necesito informarle algo. Y él inmediatamente me dijo, tienes un don. Y yo, ok, sí, no, Wow. no me voy a poner a explicar, Lo pero si tuviste dice un don, fácil. pues un don. Sí, me tocó como fácil, pero el mensaje empezaba así. Le dije, este es el tercer llamado que se le está haciendo. Y le empecé a hablar sobre su salud. Y entonces me dijo, pues no va a creer, es la tercera persona que me lo dice. Entonces, ay, gracias. No quedé como la bruja loca del paseo, sino como un ser que venía a visitarlo a él.
Y todo el paseo tuvo sentido cuando hablé con él y dije, yo venía a esto. Y a él entendió el mensaje, hablamos un momento más y ya, y le dije que yo no acostumbraba a hacer eso, pero que el mensaje era tan contundente que tenía que abordarlo, ¿no? Okay. Pero la divinidad es tan perfecta que hizo que él lo recibiera, ¿no? Y entonces, en este caso, que te estoy diciendo que eso pasó en este tiempo, en este par de meses, ya lo manejo un poco mejor. Pero también me pasó cuando era niña, bueno, joven, estaba en una iglesia, y yo no sabía que era canalizadora, y cerca estaba un joven, y me llegaban cosas para él, pero yo ahorita ya lo manejo, en ese tiempo nada. Se acabó esa misa, y no sé, mi personalidad también me ayuda y me fui con él. Eso fue un acto muy valiente mío porque no manejaba eso. Y le dije, mira, yo no sé de dónde me sale esto, pero necesito decirte esto. Y él, yo no sé si me creyó o no, pero pareciera que sí por su actitud, como que asentía con la cabeza y me dijo como que sí, ok. Le dije, disculpa, pero pues me llegó eso. Ok, chao, y me fui. Sin embargo, otra vez, cuando era mucho más niña, me llegó un mensaje para alguien que estaba en la calle, en una ebriedad se ve que era de un día o 2 días, porque era una mañana, una persona que ni siquiera me iba a escuchar, y yo estaba en el carro y escuché que me dijeron, dile algo así, que ya no me acuerdo, que Dios lo ama, una cosa así. No fui capaz de bajarme del carro a decir una cosa de eso, o sea, alguien en ese estado que no sabía ni quién era él. Ya. Pero estoy segura que si yo lo hubiera hecho, algo hubiera resonado en él. En su estado de ebriedad no importa, es su cuerpo mental el que está ebrio, es su cuerpo físico. Claro, pero claro. Sus otros cuerpos podían haber recibido, pero no lo sabía, no lo podía hacer. Claro, esos 3 casos te los cuento porque se me vienen como muy, muy a la mano, pero no es habitual, no es habitual eso. Ok, sí, yo conozco esa sensación de tener que decirle algo a la gente y decir, qué vergüenza, ¿qué va a pensar? A lo mejor no. Hay que decir, sí. Pero eso de la vergüenza te entiendo, pero... En mi caso he aprendido, es que a mí es como que no me deja vivir, cuando recibo información, yo no sé a ti, pero a mí no me deja como continuar, como estar tranquila. Claro. Entonces es como un martillito ahí dándome y hasta que no lo digo no estoy en paz. Y una de las primeras veces que lo hice salvé una vida. Entonces de ahí aprendí que siempre ya tenía que decirlo. Y en el 98% de los casos la gente me dice, wow, vea, ¿cómo sabes? O gracias. Y en el 2% de los casos me dicen, no sé de qué me habla. Pasa el tiempo y me doy cuenta que sí sabían de qué le hablaba, solo que de pronto le daba vergüenza decirlo. Y no pasa nada, porque mi responsabilidad no es ni juzgarlos, ni ponerle etiqueta, ni nada. Simplemente ser como un canal. Yo te mando esta información y no es para que tú me des una explicación, sino para que tú la uses a tu favor y que veas que hay algo que está más allá, a lo que no le voy a poner nombre, que está pendiente de ti, te está cuidando, te está protegiendo, te está mandando ayuda. Uh-huh. Ahora mira, te digo otra cosa de lo que me acabas de contar. Tú dices, por decir el mensaje, salvé una vida, ¿no? Y eso para ti ya te da una prueba de que algo pasó ahí, de que te llegó y que había que decirlo. Sí. Y aún más profundo, si te vas al evento aún más profundo, es posible que esta persona a la que llamaste y que salvaste esa vida por haber dado ese mensaje, se presta para que tú confíes. Como no confías, viene el alma de esta persona, se pone de acuerdo con tu alma y dice, bueno, mira, ayúdame, hazme esta, que me llegue esto a mí, y cuando yo te llame, tú me vas a decir que estabas a punto de quitarte la vida. ¿Sí me entiendes? Como si fuera un libreto. Ok. No es que no fuera a pasar, sino que te digo que en el convenio de esas almas, esa alma se presta para estar con un pensamiento suicida, para que a Bea le llega y Bea lo salve. ¿Sí me entiendes? Y para que tú confíes. Ah, ok, para que yo confíe en esos dones, entiendo. Vale. El evento y que los pueda seguir utilizando.
Más que para que lo salves, es para que tú confíes. Imagínate lo maravilloso. Sí, sí, tiene mucho sentido. Para que yo pueda entonces luego seguir recibiendo información y ayudando a otras personas, ¿cierto? Ahora, lo que te estoy diciendo, por ejemplo, es canalizado. Lo que estoy diciéndote, esa explicación me llega a mí y no puedo quedarme con esto como tú dices. Y es como, dile a Bea que no fue para salvarle la vida, fue para que ella confíe de una vez en ella. Qué Entonces, bonito, qué bonito. claro, esto es lo maravilloso, que por eso no hay que quedarse con las cosas. Y Exacto. muchas personas, bueno, yo porque soy canalizadora o trabajo con canalizadora, tú trabajas en esto, entonces, claro, nos volvemos más, más comunicadoras y contamos qué nos pasó y no nos da miedo llamar al otro, pero hay mucha gente que les llega una sabiduría y no, como no trabajan en nada de esto, tienen mucho miedo de decirle a la otra persona, mira, ¿no será que de pronto haces esto? No tienen cero seguridad y piensan que esto es de canalizadores, cuando es a todos que nos llega información para todos, porque es que todos somos realmente uno. Entonces todos Exacto. tenemos información para los otros. Y como siempre he dicho, hablemos, comuniquémonos, contémonos lo que nos está pasando, pero más profundo, más allá de qué hiciste hoy o las noticias del día, el político del día, más allá. Y cuando hacemos esas conversaciones más profundas, son unas retroalimentaciones como esta que estamos teniendo tú y yo. Yo me quedo con el corazón expandido y tú también, pero porque no estamos hablando de banalidades, sino que estamos entrando a lo más profundo. Sí, 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 sí. Uh -huh. Me encanta. Bueno, primero, gracias por esa canalización que acabas de tener. Qué bonito. Se me pusieron como los pelos de punta. Y segundo, sí, quiero reforzar lo que acabas de decir, lo importante que es decirle al otro, me estoy dando cuenta de lo que te pasa, cómo te puedo ayudar, más allá de pensar en lo que la gente, es decir, cuando uno recibe esa información, uno no es lo importante, pienso yo. No es como, ay, ¿cómo voy a quedar? ¿Qué va? Uh Sino, -huh. ¿cómo te ayudo? Oye, me está llegando esta información, ¿cómo te ayudo? Y no estar pensando, como me pasaba a mí, ah, es que va a sentir que me estoy metiendo en su vida, que estoy opinando, y me pasa algunas veces todavía. Y luego recapacito y digo, es que lo importante aquí no soy yo, que No también soy importa. importante, pero no en ese sentido. Lo importante es que si yo tengo la capacidad de recibir esta información, no es en vano, yo tengo que usarla, es como una responsabilidad. El decir, ok, si tengo este don, entre comillas, que todos tenemos, pero si yo recibí esta información, tengo que hacer algo con ella, no la puedo dejar ahí ya. A mí, por ejemplo, me pasa que sueño con gente que tengo 20 años que no veo, gente que estudió conmigo en la universidad. En el último año me ha pasado con tres personas que estudiaron conmigo en la universidad hace 20 años que no he sabido más nunca nada de ellos. Y me ha tocado buscarlos por redes sociales como una loca y escribirle, la gente alucina, me dice, vea, ¿qué es esto? Pero tú cómo sabes, entonces, quieras que no, en ese momento donde esa persona a lo mejor se siente tan mal, está pasando algo, le llega como esa lucecita de decir, mira, es que no estoy solo, esta, así sea esa compañera hace 20 años, Sí, sí, me sí. sintió y me está ayudando, me está preguntando cómo estoy. O pasa mucho cuando soñamos con alguien, eso pasa todo Sí, el es muy tiempo. fácil. Ajá, es muy Sí, creo sencillo. que nos ha pasado a todos. Hola, fulanito, ¿cómo estás? Solo quería saludarte, es que soñé contigo, espero que estés bien, aunque sea. Sí. Ujú. En los sueños es muy, pues es muy sencillo porque la mente está quieta, está muy acallada, entonces es más fácil que en el sueño sucedan cosas absurdas y no las cuestionamos tanto, ¿no? En cambio, en el mundo real sí estamos como, ay, ¿por qué soñé? Pero tan raro, pero esto tan paranormal y nos hacemos un ocho. Entonces, en los sueños es bastante sencillo. A mí, yo también cuando sueño a alguien, inmediatamente mensaje o algo. Y muchas veces me dicen, no, pues todo está bien, ¿no? Todo está bien, pero no pierdo la oportunidad para enviarle un saludo. Porque también creo que hay que dejar de pensar que siempre es porque vamos, porque el otro está mal. No, a veces simplemente los campos tienen que conectarse por alguna razón, Exacto. ¿no? Entonces, y cuando nos ponemos en mucha posición de ayuda, nos ponemos encima del otro, como si yo estuviera bien. Y entonces ven, te ayudo a ti, como es un acto un poco soberbio. Sí, sí.
En cambio, si nos conectamos, no para ayudarnos, sino para experimentar, para compartir, por supuesto, todos vamos a tener un bienestar. Los pacientes piensan que yo los ayudo, porque mencionan mucho eso, ¿no? De, ay, gracias, me ayudó. Yo entiendo lo que están diciendo y no saben que ellos me están salvando la vida a mí todos los días. O si no, ¿cómo hago yo esto? Los necesito a ellos. Sí, Entonces, sí. es un compartir mutuo, es una ayuda mutua, digamos. Entonces, sin colocarme arriba, sino aquí, los Es dos caminando juntos. totalmente de acuerdo. Yo te comentaba justo antes de empezar este episodio que esta semana me pasó que me vinieron a hacer un trabajo en la casa y me intoxiqué con un líquido. O sea, había un olor y yo empecé a respirar ese olor y me empecé a sentir súper mal y bueno, nada, estaba así como un poco afectada la voz y todo. Y entonces anoche hablé con una persona de estas con las que soñé y esta persona me estaba contando su vida, lo que le había pasado, agradeciéndome por haberla ayudado, entre comillas, como dices tú, porque soñé con ella y la llamé y le dije, y esa persona me ayudó a mí mientras yo hablaba a recuperar mi cuerpo, porque yo estaba vibrando tan alto mientras yo estaba hablando con él y me estaba sintiendo tan bien, sabiendo que esa conversación le estaba transformando su manera de ver las circunstancias, que él me estaba a la vez transformando a mí y de hecho me sané, es decir, lo que me queda es como un poquitito de tos ahí, pero en ese momento, hablé con él 3 horas, y en esas 3 horas yo me curé, yo sané mi cuerpo, y es lo que dices tú, no siempre es como que, como yo soy el que sueño, el que tengo la información, entonces yo te ayudo a ti. No, a veces ni siquiera es algo, una información para ayudar, es como que soñaste con él, lo llamas y ahí te conectas y no te das cuenta que en realidad eras tú el que necesitaba conectar y el haber hablado con esta persona te hizo un bien a ti. Entonces, yo creo que en resumen sigue como esos impulsos que tienes, ¿no? Sigue esa intuición, esa necesidad de hacer cosas, aunque no se encuentre justificada, porque como Claro, sin cuestionarlos. todo. Esta mañana le hablaba con mi hermana, venimos educadas, ella y yo, de una forma de que si algo no te aporta, no lo hagas. Si eso no da dinero, ¿para qué inviertes leyéndote ese libro? O si este curso no te va a dar más formación para lo que quieres hacer. Y a veces no es eso. A veces es un hobby que tienes que hacer o llamar a una persona o hacer cosas que aparentemente no te van a ayudar en nada y a veces son las que más te ayudan. Así es. Porque además en esas cosas sencillas y simples está la belleza, la alegría, ¿no? Están todos esos sentimientos puros, pensamientos puros, son sencillos, a veces no es cosas muy grandes. La esencia de la vida, digamos. La esencia de la vida, sí, no es tan complicado. Exacto. Es conectar con lo que te haga feliz, ya, no es más. Así No es es. más. Voy a hacer una pausa aquí para decirles a quienes nos están escuchando que si este episodio les está gustando, que por favor le den like, lo comenten. Eso me ayuda mucho a poder seguir creciendo, a seguir entrevistando a otras personas, que se suscriban al canal si no lo han hecho, si me están escuchando en YouTube, que le den a las notificaciones para que sepan cuando estoy subiendo nuevos episodios. Silvana, la vez anterior te pregunté 3 libros que te han transformado en la vida. Pueden ser libros relacionados con el tema que estamos hablando o libros que te hayan transformado a ti en general. Entonces me gustaría que me dijeses 3 libros más. Yo no sé si recuerdas los que dijiste la vez anterior. Yo recuerdo, a ver. uno de ellos lo había escrito una amiga tuya y me dijiste, Ya lo este lo recuerdo. canalizó, estoy segura. Sí. Y los otros 2 no los recuerdo ahora. Pero bueno, 3 libros que te vengan a la mente que tú sientas que quizás puedan ayudar a expandir conciencia en esta audiencia. Justamente en estos días recordé un libro que fue muy importante hace unos, no sé, unos 14 años, bueno, hace mucho tiempo, un libro que me regaló una amiga y como era tan, no sé, tan gordo, como que me costaba empezar a leerlo, porque soy más auditiva que lectora. Me gusta, es más, me gustan los audiolibros y me gusta escuchar más.
En ese tiempo creo que no habían muchos audiolibros. Entonces ella me recomendó un libro, tenía un título bastante romántico, pero no lo abría. Y cuando tuve una situación emocional bastante difícil en ese tiempo, lo abrí y encontré, para el nivel de conciencia que tenía en ese momento, la forma en que me explicaron en ese libro, muchas cosas de las que me estaban pasando, fue magnífico. Y en estos días lo volví a abrir, dije, porque ya han pasado tanto tiempo de ese libro, ya es otro lenguaje, y lo abrí y me conmovió la ternura con la cual explican tantas cosas. Y el libro es Las mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Pinkola Estés. Okay. Es un libro sobre la psique femenina, pero es precioso y lo he vuelto a hojear ahora, no de empezar a leerlo, sino abrir una página y mirar qué está diciendo. Incluso en ese tiempo nunca lo leí de corrido, también lo leí así, y en ese tiempo pude comprender muchas de las cosas que me estaban pasando a través de ese libro, muy desde el pensamiento femenino. Claro que para mí deberían leerlo hombres y mujeres, Okay. pero para las mujeres me pareció un libro muy profundo. El otro que, ya, sugería Ramta, cualquier cosa de Ramta. Sí. Y también sugerí, bueno, el de mi amiga, y hay otro que se llama La vida impersonal, de Joseph Bennett, que es un diálogo interno con tu divinidad. Es muy especial, muy especial. Lo recomiendo leerlo sin ponerle mente, sino leerlo y saber que eres tú mismo hablándote a ti mismo. Olvidarse de que si hay un autor o si es anónimo, simplemente leerlo. Bueno, y el de Ramta, Anatomía de un maestro, es también te entra a tu divinidad, a lo que realmente eres tú. Ok. Ahora que dijiste el libro, el primer libro que a veces lo abrías para recibir mensajes, sabes que yo tengo una práctica, la voy a compartir por si a alguna persona le funciona. Yo tengo una biblioteca y en esa biblioteca tengo libros de todo tipo, pero más que nada desarrollo personal y marketing, que son mis dos pasiones. Y entonces yo, cuando de pronto necesito como una respuesta, un mensaje, yo medito y me voy así tranquila en ese estado de vibración alto y me pongo con los ojos cerrados delante de la biblioteca y voy pasando los dedos por todos los libros. Ajá. Y entonces donde siento caliente, donde siento algo diferente, agarro ese libro sin abrir los ojos y sin abrir los ojos abro el libro y sin abrir los ojos pongo el dedo en una parte del libro, ¿no? Entonces leo ese mensaje y de verdad que siempre el mensaje, o sea, es como un oráculo prácticamente, siempre trae claridad, digamos, en ese momento a mi vida. Y mira que lo que tú estás haciendo, que es un ejercicio muy, que pareciera también muy, pues muy mágico, ¿no? Muy romántico hacer esto, funciona y funciona muchas veces, con muchos libros, no necesitan ser, no sé, el mejor libro del mundo, no, a veces pasa con libros muy sencillos. Esto que tú estás haciendo, que es justamente conectar con ese campo de información, el que tú necesitas, tu mismo ser busca ver, dice en cuál está la palabra para que ella lo interprete. Entonces estás haciendo uso ahí primero de tu confianza, estás haciendo uso de callar la mente para poder, porque la mente te va a decir, no, como que en cualquier libro, ¿no? Entonces callas la mente. Estás haciendo uso de, como del saber que alguien, o sea, estás conectando con un plano sutil, que en ese plano sutil están trabajando tus guías para ti, buscando la herramienta para hablarte, en este caso a través de un libro. Estás usando tus códigos, porque tus códigos, ya sabes, son tus libros. Entonces, tus guías, tu ser va a buscar los que tú conozcas. Hay personas que no tienen biblioteca, o tienen un libro, o no quieren abrir un libro, pues se puede recibir otros códigos. Entonces estás haciendo uso de todas tus herramientas sin querer, sin saberlo, pero algo te impulsa a hacerlo. Esa sabiduría es la que todos tenemos porque somos antenas biológicas. Todos estamos listos para recibir información a través de todos nuestros cuerpos.
estás haciendo uso del paquete completo cuando haces eso. Exacto. Bueno, Silvana, estoy súper agradecida por todo el tiempo que nos dedicaste, por traer tu sabiduría hasta aquí, por compartirlo con nosotros. Y bueno, quisiera que le recuerdes a las personas, si no te han escuchado en el episodio anterior, dónde te pueden encontrar. Bueno, en redes sociales estoy como Silvana Villota y Conecta con tu Ser, en YouTube como Silvana Villota Canalizadora, en Pasto trabajo en el Jardín del Alma, y bueno, me pueden buscar por las redes sociales y, a ver, dije todas, Instagram también estoy como Silvana Villota J, aunque tengo más de contenido, tengo en YouTube, que ha sido pues las entrevistas que tengo contigo y las otras entrevistas que me han hecho están en YouTube, así que por allá también me encuentran. Ok, perfecto. Agradecidísima. Te mando un beso, un abrazo y seguimos en contacto. Chao, chao. Por favor. Gracias, Bea. Gracias a todos.